En un contexto mundial de globalización absoluta, con traspasos multimillonarios, la norma de solo jugar con futbolistas mexicanos se sostiene en Guadalajara, incluyendo a sus respectivas lagunas reglamentarias. Pero más allá de discusiones baratas sobre si las Chivas cumplen o no cumplen con su autoimpuesta tradición, es esencial observar y analizar la valentía de mantenerse igual, más de un siglo después, ya que con el paso de los años y de las décadas, se hace más evidente lo complejo que es competir con este hándicap en la espalda. Sin embargo, es justo eso lo que hace emocionante la espera previo a los clásicos nacionales modernos, ya que se anticipa la lucha de un David contra Goliat, siendo el rival una América también fiel a su estirpe, jugadores estrella, mexicanos, extranjeros y naturalizados, con altas nóminas y un poderío económico que algunos consideran espeluznante, pero otros lo entienden como necesario y consistente con los tiempos que corren. Y por si fuera poco, los azares del destino y las decisiones de los directivos concacafquianos nos han regalado 3 partidos entre ellos, casi consecutivos, con diferencia de 10 días. Esta trilogía ha terminado con resultados en el marcador bastante parejos, no más que las cuentas finales desfavorecen ampliamente a los que juegan a rayas. Hoy desgranaremos los 270 minutos y más, con el objetivo de guardar en los anales de este canal otra pieza del rompecabezas, el clásico más importante de este país. Luego de la 14ª estrella levantada por su archirrival, el panorama de Guadalajara tomó tintes trágicos cuando su capitán abandonó el navío y se marchó del equipo por diferencias con la directiva. Veliko Paunovic, ese técnico que los llevó hasta una final y estuvo a solo 20 minutos de ganarla, pero que la perdió por sus propios errores, renunció a su cargo al finalizar un semestre en el que se vio envuelto en medio de rumores que incluían un vestidor roto y el supuesto interés de la Almería por reclutarle. Después de caer ante Pumas y aferrándose al Guacho como su guardameta titular, el serbio se murió con la suya y eligió dar un paso al costado, aun cuando la pretemporada ya estaba planificada, por lo que Fernando Hierro trabajó a marchas forzadas para encontrar un sustituto. El elegido fue Fernando Gago, uno de esos cracks que nos hubiera encantado ver como jugador en la Liga MX, pero cuya capacidad como entrenador todavía no está probada. Tras un paso exitoso en su tiempo de futbolista, vistiendo playeras destacadas como la de Boca Juniors, Real Madrid y la selección de Argentina, además de ganar diversos campeonatos, el mediocampista se vio muy afectado por las lesiones, por lo que oprimió el botón de stop a los 34 años y cambió los botines por el pizarrón. Desde entonces manejó Aldo Civi y Racing para lograr un total de 60 triunfos en 135 partidos, además de 33 empates y 42 derrotas. Y pese a que el fenómeno Ronaldo quería llevarlo a Cruzeiro, el rebaño aceptó todas las condiciones para ganar al argentino, cuyo mayor rasgo es el fútbol ofensivo y el trabajo con los jóvenes a costa de una defensa endeble. Esto último lo acusarían desde el inicio del torneo, al que llegaron José Castillo y Kate Cowell como refuerzos, además de una lumbrera, quien mencionaré más adelante. El Guadalajara arrancó con un empate agónico ante Santos, y después sucumbió en el Volcán frente a los Tigres, que pegaron con el Solitario de Córdoba. La siguiente afrenta fue un empate contra Xolos, pero el público no desesperó, gracias a un anuncio que llevaban 14 años esperando: el retorno de su canterano, dueño de ese mismo dígito, que tras una carrera brillante regresó a casa para vestir una vez más la camiseta de su gran amor. El arribo de Javier Hernández, presentado con bombo y platillo durante un evento histórico, fue un impulso anímico para su club, que recogió los frutos de su buen trabajo con una seguidilla de victorias en la liga, sobre Toluca, San Luis y Juárez. Estas fueron intercaladas con un par de triunfos frente al Forge canadiense, al que visitaron primero para que su vaquero se luciera gracias a un par de festejos y una asistencia, que redondearon el 3-1, brevemente opacado por el empate de Campbell al cerrar la pinza. En la vuelta se amplió más la diferencia, ahora gracias al Guti desde el minuto 8, y después por obra de Castillo, que tristemente no llegó a los clásicos por culpa de una lesión. Cuando todos se disponían a ir por una torta ahogada, Tavernier descontó con un zapatazo que soltó rechiflas, pero no hubo más por decir, y con ello la cita ante el archinémesis quedó confirmada. Estas serían también las afrentas número 8 y 9 que tendrían dentro de torneos internacionales, con un saldo aplastante para las Águilas, que dejaron fuera el rebaño durante la Copa de Campeones de la CONCACAF 1985, tras ganar 3-1 la ida de primera ronda y empatar la vuelta 1-1 gracias a los tantos del Cabezón Luna y Fernando Quirarte. La revancha ocurrió hasta 1998, en la que vencieron 2-0 sobre el césped del Azteca, en un partido sumamente irrelevante, ya que servía solo para determinar quién fue México 1 y quién México 2, antes de jugar una serie de partidos contra clubes venezolanos y calificar al torneo. Ese ya te lo conté en otro video, y te voy a dejar el link en la descripción. Se vieron las caras de nuevo en la fase de grupos, con un par de triunfos para los chilangos,
ahora por 0-1 y 2-0. Al año siguiente se reencontraron en el clasificatorio de la Conmebol, ahora con victoria por la mínima a favor de los cremas. El que todavía era el último duelo, ese carácter llegaría hasta el 2009, cuando midieron fuerzas en Texas con un resultado de paridad, gracias a los cantos de Jambo Seyur y el Amaury Ponce. Ahora sí, con final feliz para el rebaño sagrado, que se clasificó en la Interliga por encima del estudiado rival, que terminó en tercero del sector. Por su parte, el camino del vigente campeón del fútbol mexicano tuvo un inicio tambaleante, sobre todo por la decisión del técnico de darle descanso extendido a sus titulares. Con todo y el equipo B o C, lograron 3 victorias consecutivas por el mismo marcador de 2-0 ante Tijuana, Querétaro y Juárez, y luego de ello igualaron sin festejos con el sorprendente Necaxa, incluyendo un par de expulsiones que generaron escozor en todos aquellos que solo saben vivir el fútbol a través de la polémica. Recibieron en el Azteca a los Rayados y su imponente plantilla, pero el duelo de cartera a cartera no superó el 1-1, y a continuación fueron increíblemente golpeados en su estreno de la Champions Cup. El AVE se trasladó hasta Nicaragua para medirse con el Real Estelí, el segundo cuadro más ganador de ese país, y aunque nadie daba un peso por ellos, los del uniforme rojo se fajaron en casa y rápidamente consiguieron liderar desde el punto penal, luego de una bochornosa mano de Emilio Lara. Las Águilas fallaron oportunidades que unas pocas semanas atrás entraban siempre, y en la segunda mitad el central Marvin Fletes registró su nombre en los libros de historia. No obstante, la efusividad se fue al suelo cuando Julián aprovechó un desvío de la barrera y el rebote del arquero para descontar en el tanteador. La vuelta no se jugó en el Estadio Azteca, sino en la Ciudad de los Deportes, donde se suponía que los de Azcárraga serían locales a partir de enero, las remodelaciones en su casa rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, todo se retrasó y muy a la mexicana la hora se va a terminar a marchas forzadas. La altura de la CDMX aplacó a los entusiastas centroamericanos, que apenas en 18 minutos se dieron abajo con el gol del Cabecita Rodríguez. No se esforzó demasiado la escuadra crema, y en la segunda mitad finiquitaron la serie con otro más de Alejandro Zendejas, confirmándose el clásico de clásicos en cuartos de final. Antes de llegar a la fecha prevista se les volvió a mover el tapete, ya que su bestia negra les dio la bienvenida en el Estadio Huracán, y con doblete el fantástico Eric Sánchez anularon el que celebró Quiñones. Por su parte, el Guadalajara sufrió un duro golpe anímico cuando desperdició su ventaja de 2 goles sobre Mazatlán, que desempató sobre la hora, aunque de consuelo a su eterno rival le pasó lo mismo ante los cañoneros, que robaron las unidades gracias a Luis Amarilla, figura que ajustició a los dos más grandes con un par de dobletes. Necaxa le recordó a los rojiblancos lo que era perder, pero en casa se sacaron la espina frente a Pumas, y mientras eso ocurría, los de Copa esclarecieron que pese a sus intermitencias siempre son capaces de sacar la casta, tal como pasó ante Cruz Azul. Y es que aunque los de Anselmi arrastraban una inercia de verdadera máquina aplanadora, un primer tiempo vertiginoso con varios goles anulados y uno solo registrado, dieron paso a un segundo lapso con el AME especulando atrás y la cementera estrellándose una y otra vez. Esta fue una lección que Gago no aprendió a tiempo, pues en su turno de medirse al escuadrón azul lo hizo todo mal y salió goleado del Azteca, suceso que dolió más a las 2 horas, cuando los capitalinos atropellaron al Atlas en la Perla Tapatía, quemando su inmueble hasta en 5 ocasiones, a pesar de que el Mudo Aguirre abrió el marcador. Con un lleno asegurado para ver a Chicharito y a las Chivas y a la América, se abrieron las puertas del inmueble zapopano, aún herido por la final perdida frente a los Tigres, pero sediento de nuevas epopeyas. El camión de los locales fue el primero en llegar, y Colochini, ese que casi mata a Ramoncito en las Confederaciones del 2005, lideró a los pasajeros que bajaban rumbo a Tierra Santa, sin el mismo glamour, pero con un cuarto espacioso y totalmente adaptado. La utilería crema esperaba a sus gladiadores, que descendían del transporte, en lo que los analistas televisivos comentaban la previa de esta soñada batalla. En la grada el público convivía con normalidad, echándose sus chelas para el nervio, y Beltrán se tomó un momento para atender a la prensa. Había de conocer su opinión, al igual que la de Reyes. No, siempre hay mucha intensidad, obviamente la pasión que genera un partido así y más que nada te digo la motivación, lo que nos estamos jugando en este torneo creo que es muy importante. Teníamos rato sin estar acá, sin estar peleando, sin estar compitiendo y tener la oportunidad ahora aquí enfrente, la verdad que para nosotros sí es muy importante, son cosas que nos han costado mucho. Gracias compañeros, estamos aquí con Israel Reyes. Bueno Israel, pues parece que llegó muy rápido la revancha para la América después de esa eliminación tan dolorosa en semifinales. Sí, tenemos partidos muy seguidos con ellos, obviamente venimos con muchas ganas de hacer nuestro partido, de llevarnos este triunfo a casa, empezando con esta seguida de juegos y obviamente estamos enfocados ya en este. La bandera del anfitrión ondeó en el campo para anunciar a sus guerreros, que salieron al calentamiento junto a su oponente,
pitado desde el inicio en gran parte por la presencia del Chicote Calderón, ese que apenas 6 meses atrás vestía franjas rojiblancas, pero que tras salir por la indisciplina las cambió por plumas. A Kate Cagüe le hicieron pamba por fallar en el Torito. Sin embargo, la gente lució los sombreros del norteamericano, que sin exhibir grandes dotes de habilidad, ya se había ganado su corazón. Un abrazo para ajustar tuercas fue lo último antes de ponerse el uniforme y alinear para la foto en lo que Kevin Álvarez cotorraba con los otros suplentes. El salvadoreño Héctor Martínez le dio indicaciones a ambos capitanes. La cabina del bar también estaba lista, y en el banquillo una larga lista de elementos se postraba con Javier como el más destacado, mirando siempre al frente. Las piezas del tablero rompieron su círculo para acomodarse, con una novedad que resultó mortífera para el equipo de Gago, pues el estratega eligió una línea de 5, misma que inexplicablemente contenía a Lalo Torres, inexperimentado en dicha ubicación. El motivo, según el argentino, no solo fue la carencia de materia humana, sino priorizar una salida con buen pie y brindar libertades para que Alan Mozo se lanzara al ataque. Comenzó ahora sí la trilogía, y llegó con ello la primera falta del cuadro local, mientras las Águilas contestaron con una pared en la que 2 zagueros participaron para evitar el disparo. Papitán descargó su primer envío a la cabeza de un contrario. Un doble contacto en el ombligo de la cancha benefició a Diego Valdés, y cruzado los primeros 10, el ave dejó clara su superioridad con una serie de tiros que obligaron al lance de Wally. Chivas no supo arreglar su fiesta, y muy pronto se le coló el invitado gracias a Julián Quiñones, que se alzó para cabecear y obligó a que el cancerbero luciera un atajadón, pero la dejara muerta para que su defensor improvisado provocara pena máxima. El mismo cafetero de nacimiento la hizo válida, y de paso el infractor miró la amarilla en un juego que rápido tomó tenores de tragedia, luego de las altas expectativas que se fueron por los suelos. Al parecer la historia estaba condenada a ser la misma de los últimos años. El América dominador se perdió la segunda 4 minutos después, y entonces Guadalajara comenzó a presionar, provocando faltas y obligando a Malagón a dividir balones, más los envíos a su rectángulo eran incesables. Guzmán cayó por un abrazo, y desde ahí se originó la más clara para su equipo, que pudo cambiar la historia de no ser porque su héroe durante la eliminatoria anterior no quiso repetir y la definió cual central. Las respuestas fueron un servicio largo y un latigazo detenido por el vuelo del ex Castellón, que a la siguiente se vistió de libero. Alvarado exigió a Malagón, atento para recostar. Marín quedó dolido por un manotazo de Lignovsky. El naturalizado azteca fusiló la publicidad. Guadalajara cosechó un par de infracciones, arrojando la segunda una preventiva para Jonathan Dos Santos, por descontar a Briseño. Llegado a los 37, el referee de video desquitó su software e intervino por una decisión del colegiado, que había pitado penal a favor de los chilangos, debió una mano en el área, pero que fue rectificada tras revisar lo ocurrido. Lo que no se anuló fue la amarela y Jardiné por reclamar, y con el marcador restaurado, los anfitriones maltrataron a Cáceres mediante un banquito. A Alvarado le mostró Chicote que sí había rencores. Fidalgo respondió con otra infracción, despejada por la testa de su compañero. Julián soltó una caricia fácil para el guardameta. Mozo negoció ir al córner y el rebaño coqueteó con el empate. No obstante, Luis Ángeles bajó la cortina. El choque de cabezas dejó a 2 heridos, y antes del descanso, el lateral que nunca es convocado a selección le hizo un túnel al que sí, por lo que lo detuvieron con falta previo al silbatazo, que acabó con los primeros 45, despedidos por un conato que se extinguió rápidamente. La afición lucía seria por el resultado, pero esperanzada un cambio, que no llegó, debido a la terquedad del entrenador, quien lo pagaría muy caro en el segundo tiempo. Un niño le pedía regalos a Henry Martín, y los facheros presumían el look de cowboy, en lo que regresaban sus ídolos, listos para darle vuelta, mientras Calderón recorría la pared, donde poco antes su fotografía estaba en grande. Quien cortó el listón del complemento fue la Pantera, pero su zarpazo solo ocasionó rechiflas. Entonces Chivas saltó líneas con un pase largo al que el cancerbero estuvo atento. El Pocho no llegó a la cita con el empate tras un buen servicio, y el Guti voló un toque retrasado de Mateo Chávez. Malagón ya se andaba quemando con el agua. Marín cosió sabroso Igor. Valdés le soltó un regalito a Wally pasado los 50 minutos, y el de negro capturó un par de balones que viajaron directo a sus manos. Quien se formó en Pumas obtuvo una ida al vértice y aprovechó para pedirle ruido a su afición. Después del puño, el portero le dejó un trazo que iba a zona de peligro, y Oscar reventó el contragolpe para evitar sustos, previo a que una serie de envíos le exigieran a su cuadro bajo. El tironcito tiró a cendejas de la motocicleta, y cuando parecía que los tapatíos igualaban el trámite de intensidad, Lalo Torres se volvió a equivocar, esta vez con un brutal choque tras pelear el balón con Quiñones, a quien le reventó la boca. Pese a que el 29 también mostró sangre en la cabeza, no evitó el segundo cartón y dejó a los suyos con uno menos a media hora del final. Demasiado tiempo para aguantar al América en el ring de box.
Mr. Gago miraba con angustia cómo de aspirar por el empate, ahora los suyos tendrían que salir con vida de su propia aduana, donde además el gol de visitante les jugaba en contra, y tras un par de servicios optó por el cambio, sacando a su capitán para meter a Cowell. Aún así, las consecuencias de la desconcentración pasada fueron inmediatas, y mediante una bella jugada hilada con paciencia, el ave de las tempestades amplió su ventaja, gracias a la precisión del chileno, que parecía resolver la pelea desde el primer asalto. El balón para Zendejas que toca atrás, el disparo, ¡gol! El público mostraba eufórico su playera ante la cámara, suficiente para causar terror en su rival, exhibido por traicionar su filosofía y negarse a atacar desde el arranque. La derrota en el rostro de Alvarado era evidente, y a través de rebotes fue como los rojiblancos trataron de volver a la contienda, pero ni eso ni los corners fueron efectivos, y el único descontón que se vivió fue el del Piojo, que miró la tarjeta. Con 15 de sobra, Fernando metió un par de cambios, los últimos que efectuaría para rememorar esos tiempos en los que solo se permitía mandar 3, e ingresó el oso por Roberto, además de Javier Hernández, con la esperanza de que a sus 35, casi 36 años, y con una lesión de rodilla en recuperación, luciera más sólido que Ricardo Marín, a quien no le ayuda el físico. Beltrán levantó un córner muy pasado, que fue tarea sencilla para los defensores. Jardiné fue agresivo hasta en sus movimientos, con 3 a la vez para dar minutos a Yafairo Del Rosun, Ramón Juárez y Richard Sánchez. Hernández recibió su primera falta, y el ex América estrenó las hachas, pero a quien amonestaron fue a Mozo por reclamón. Entre codazos, jaloneos y cambios bajó el ritmo del partido. Sin embargo, esto no evitó un cable de Chivas a tierra de nadie, además de la cartulina para Reyes y el teatro de Chicharito, que cayó como muñeco de trapo tras un contacto con Juárez, y ya es un sticker de WhatsApp. Lejos de obtener penal, Guadalajara recibió 5 minutos añadido, que en lugar de servir para recortar distancias, ayudó la sentencia del América, cuando Henry aprovechó una asistencia del palo y empujó el tercero, llevando toda su comitiva a presumir el músculo a los aficionados. Practican, acá está el disparo. ¡Uy, donde pegó! ¡El remate! ¡Gol! El gol que mata, el balón que pega en el poste. Sobre su campo, el rebaño fue ridiculizado ante un rival que no escatimó en lucir su alegría, mientras Quiñones abandonaba el campo con una bolsa de hielo, antes de ir a encararse con la grada, que le respondió con sonidos racistas, en un acto del siglo pasado o antepasado, pero que parece que no tendrá grandes consecuencias. El 33 aumentó la rabia de sus agresores al ser reconocido como MVP del partido, y los protagonistas de ambos bandos compartieron sus impresiones, unas de frustración por parte de Hernández Balcázar y otras de enorme confianza por parte del ex del Atlas. Da igual la competición que sea, ¿no? Chivas siempre tiene que buscar ganar todos los partidos. La expulsión obviamente nos mermó muchísimo y bueno, jugar con 10 hombres complica todo muchísimo, pero bueno, el sábado tenemos una buena revancha en la liga contra un gran rival. Esperamos poder sacarnos la espinita ahí y después volvernos a enfocar en esta competición. Gracias, Javier. Toda la labor es del equipo, ¿no? Jugamos como equipo y ganamos como equipo, y hoy lo demostramos dentro del campo, que somos una familia, y hoy se demostró, ¿no? Jugando así, creo que ningún equipo nos puede parar, ¿no? Este equipo está para grandes cosas, seguiremos trabajando, corrigiendo pequeños detalles que todavía nos faltan, y nada, feliz por el resultado que sacamos en esta ida y ahorita a trabajar, ¿no? Gracias, Julián, buenas noches. No, gracias a ti. Después del baile hubo una tregua para encarar la Liga MX, donde las llamas del Corral quemaron más a los Amauri Boys, tras perder ante León y hundirse como novenos de la tabla general, tras que al AME le siguió saliendo todo, ahora al derrotar con suplentes a los Tigres en la reedición de la final pasada. Aunque la serie parecía definida, faltaban 90 más para encontrar al dueño del boleto, que en palabras de los fanáticos tiene las letras del vigente campeón liguero, escritas con tinta dorada. Esta noche, un 3-1, Henry, Zendejas. El tercer gol está entre Valdés y Quiñones. Henry, Zendejas, Quiñones, anotadores de gol. De gol. Okay. De Chivas un X, no 3-1. Aquí tenemos de todo, desde que Chivas puede golear, desde que América gana, pero estoy escuchando puras altas, y ahí está Gurusillo, Alex. Henry anota. Despídanse todos, papi. Venga, vamos a América Pumas. Venga. Tras una previa repleta de repasos y posibles escenarios a esperar, Fox Sports enumeró las claves para remontar, y esa sería no recibir gol, ser extremadamente contundente,
permanecer estable durante 90 minutos, irse con ventaja al medio tiempo y contar con suficiente tiempo en el reloj para conservar el año. Pese a que las asignaturas parecían solo poder resolverse en extraordinario, muchos mantenían la ilusión de otra proeza en el templo de Santa Úrsula, que lucía orgulloso la intimidad del vestidor. Fidalgo compartió sus opiniones, al igual que el Cone Brizuela, elegido para el arranque pese a estar más cerca del retiro que de conectar 3 buenos pases. Pues lo hablamos mucho en la charla y todos en el equipo que busquemos obviamente el primer gol. Sé que suena obvio, pero muchas veces quieres comerte el partido y dejas de hacer cosas que a lo mejor no te llevan al resultado que quieres lograr, así que ir paso a paso, trabajarlo con mucha calma, pero que se vea totalmente otra actitud del equipo. Y con la caída de la noche se inició el calentamiento, mientras que la televisora mostraba un comercial digno de Oscar, si es que existieran premios en dicha categoría. En silencio, los asistentes esperaban el inicio del partido. Calderón presumió su Mickey Mouse en el recinto, donde clavó 2 chicotazos jugando para el rival, y ambas plantillas se formaron para salir a la cancha, en lo que Brizuela platicó alegremente con Martín durante el recorrido. Por su parte, Gago se dirigió al banquillo junto a Cochinini y el Pocho Insúa, de vuelta a la que brevemente fue su casa como jugador, y arrancó el clásico ritual, previo a que Juárez se pusiera de rodillas para ejecutar sus rezos. Esta vez el árbitro fue Mario Escobar de Guatemala, un viejo y malo conocido de este canal, y así se oficializaron los nuevos 90, que al igual que en la ida comenzaron con faltas de ambos lados. Isaac llegó a línea de fondo para tocar su cruzamiento, carente de rematador. Oso González soltó el primer aviso al silbar la carpintería. Quiñones hizo berrinche por una tarjeta que el Chapino mostró que las infracciones fueron constantes, dejando malherido al español. Pasado el 10 llegó una larga conducción del Piojo, que eligió mal y prefirió a su derecha, pero el disparo rebotado del ex Diablo Rojo solo abrió la puerta para un centro, que sí aprovechó Cowell, abucheado durante el partido ante León, y quien hizo las paces con su fanaticada, tras obtener el anhelado descuento. Mucha arena restaba en el reloj para repetir a las Águilas lo ocurrido durante el Clausura 2023, que si no recuerdas te lo narro detalle en el link de la descripción. No llegó otro pirulo gracias a la intervención de Malagón, y la contestación capitalina fue con un par de coletazos desviados, aprovechando que el nerviosismo estaba a tope. El vaquero rocanrolero dejó escapar su doblete al impactar con la de palo. El que siempre usa malla se complicó en zona caliente, pero alcanzó a resolver. Chicote se entró más feo que su corte de cabello, y hasta el patrón lucía serio en las gradas, acompañado de su primera dama. En el otro palco Mauri se comió las uñas, y tal vez hasta los dedos, cuando un cabezazo de Lichnowsky puso a todos en alerta. El maguito hacía aspavientos desde el pasto debido a un tallón. Beltrán trompicó a Cendejas en un duelo donde Chivas sorprendía por su intensidad. El seleccionado nacional acarició al oso, y el siguiente fumigado fue el Piojo, a quien le convino, ya que desde ahí nació una pelota aprovechada por Marín, canterano americanista que sin ponerse a pensar fue por el balón para buscar el tercero. Allá en posición adelantada aparentemente, jugada trabajada, el remate, gol. ¡Oh! ¡De la Chivas! Los fantasmas del general Pauno aparecieron más fuertes que nunca, y el número 19 pedía calma, pues quedaba mucho partido, en el que cualquier cosa podía suceder. Cendejas, otro que también militó durante su pasado en el cuadro rival, levantó una diagonal sin efecto positivo, y Guadalajara presionó insistentemente por derecha. No obstante, en vez de lograr su tercera diana, se llevó una preventiva para Mozo. Calderón pateó de volea con poco ángulo. Valdés le sacó las astillas a la escuadra. Henry cabeceó hacia las afueras. El Conejo levantó un servicio fácil para el Cancerbero. Y los minutos finales antes del descanso se fueron entre faltas y elementos que reposaban en el pasto, hasta que un aviso del chileno causó una ilusión óptica. Luego de una increíble primera mitad, el ovíparo cerró filas para analizar lo sucedido. Y con la moneda al aire que paralizó el país, tuvimos 15 minutos de respiro, en los que se dio un show de luces y otro de calentamiento, cortesía del Chicharito Hernández. El Chiquete le daba instrucciones a Leo Sepúlveda, que no le aprendió nada, y comenzó el segundo tiempo con la clásica infracción antes de una daga que puso los pelos de punta. Reyes obtuvo un córner que desató los no bueno de Orbañanos por su mala ejecución. Cowell bajó a comer gras, y entonces el buen partido de los tapatíos se fue a la cañería, por obra de un paupérrimo despeje de Briseño y de la mala intervención de Mozo, quien buscó salvar a los suyos, pero los condenó al clavar un autogol. Tristemente no era algo nuevo para los de Fernando, combativos, valientes e incansables, sí, aunque responsables de errores defensivos que los han hecho sufrir durante toda la temporada. Del otro lado encontraba un América algo cansado después de 8 meses de alta actividad, pero con una pegada poderosa de la que nadie se puede confiar. Y aunque Guadalajara no dejó de presionar a Malagón, en el sector derecho las Águilas hallaron una carretera y desde ahí empataron la contienda gracias a un atajadón de Wally que fue inútil. Cendejas aprovechó el rebote
para ir a la cédula. La brillante exhibición de amor propio sirvió de poco y nada, ya que otra vez los de Occidente necesitaban 3 goles. Ahora con mucho menos vueltas de segundero para salvar la eliminatoria, y eso lo sabían los Azcárraga, que celebraron con un caluroso abrazo. El autor del empate celebró con un trago de agua, y Brizuela, quien había cambiado de banda con el ex San José Earthquakes, fue el primer sacrificado para dejarle su lugar a Eric Gutiérrez. No obstante, nada le duró el festejo a los anfitriones, que otra vez se vieron abajo en el marcador, gracias a un frentazo de Alvarado para recuperar los bríos, y con ello la esperanza de una misión imposible. Aparece el Piojo Alvarado con un cabezazo seco. Y bueno, ahora las Chivas se ponen adelante nuevamente. González derribó al andino, que reprochó la acumulación de infracciones. Wally capturó un paquete antes de que llegara a su casa. Piojo estuvo corto de un servicio que pudo ser el cuarto. Y Luis Ángel mostró que jugar con los pies no siempre es lo suyo, pero se salvó debido a una falta del 4K. Hernández recibió instrucciones debido a su inminente regreso por el que antes portaba su número. Quiñones se impuso defensivamente sobre el californiano, también por aire para despejar, y el oso mostró que eso de construir no es lo suyo, cuando más bien mandó llorando el balón tras pegarle espantoso. La saga de Casa no se habló, mas nadie llegó al rechace para aprovechar. Beltrán se fue de panza a la hierba, por arriba siguieron ganando los defensas, que controlaban todo embate, y así se extinguió el cronómetro, quemado más rápido debido a un foul del Chicharito. Salvador Reyes tomó el lugar de su capitán, muy preocupado por dejar el distintivo, pese a la molestia del nene. Una plancha le costó la ocre a Sepúlveda, que maltrató al ex Camote Power. Las Chivas Rayadas pelearon una supuesta mano en el cajón, y las últimas cartas de Gago fueron Pocho y Macías, antes de que una barrera de Israel le provocara un aparatoso raspón, que le costó abandonar inmediatamente el campo para viajar sin escalas hacia el hospital, y también abandonar la convocatoria de la selección. 8 minutos se sumaron en lo que el central se marchaba en camilla y Kevin Álvarez entraba, pero el añadido solo fue para caldear los ánimos, por una dormilona mala leche de Briseño, que se marchó a velocidad para evitar una bronca. El nazareno repartió cartulinas, tanto para el infractor como para Juárez, que buscaba pelea, y la calentura se extendió hasta las bancas, sin repercusiones, previo a otra caída que le permitió a los de Coapa mover por abajo. Julián Quiñones reventó las palmas de Nación Zaragoza, y Arreguín le dio instrucciones a Rodríguez, pero el árbitro no autorizó su ingreso. Fernando Gago regañó a los suyos, que movió el balón con lentitud, y ya nada fue suficiente para condimentar el partido, extinto con el silbatazo para oficializar la eliminación chiva, pese a que la narración aseguraba lo contrario. Se acaba. Las Chivas califican a la siguiente ronda de CONCACAF Liga de Campeones. El América califica, las Chivas ganan el partido y el América califica. Chivas está fuera, América sigue en CONCACAF Liga de Campeones. América cortó el sueño de su archirrival por llegar al máximo mundial de clubes, por lo que a pesar de la victoria, el único consuelo para los 12 veces campeones sería pegar en la liga, donde no le ganaban a su adversario en temporada regular, desde el Clausura 2017. No les va a gustar esto, pero es la realidad, hay formas de perder también. Perdimos ganándole a la América en el Azteca, había escuchado tanto que era un equipo casi invencible, venimos a su casa con su cuadro titular y les ganamos 3-2. Ganamos el partido, no se ganó la eliminatoria porque trae 180 minutos y nosotros regalamos muchos minutos en nuestra casa. Hernández, criticado luego de esa entrevista por supuestamente celebrar una victoria que no servía de gran cosa, formó como titular y capitán en la tercera entrega de esta saga futbolera, ahora ya en el escenario del Clausura 2024, con un gigantesco tifo y sin demostrar grandes rencores hacia su equipo. La afición de Guadalajara quería imponer condiciones, declarando que siguen reinando en México. Con mucha sonrisa, Martín y Hernández posaron para la foto, antes de avisar a sus coequiperos que habían de intercambiar lugar en la cancha. Fidalgo hablaba con el que venía del volado, y ambas bancas reposaban tranquilas, mientras los que sí jugarían se repartían los abrazos. El rezo tradicional del Chicharito y la preparación del Curro Hernández enmarcaron el arranque del tercer choque. Nomás empezar, el capitano del rebaño salió despedido cual muñeco inflable de concesionaria, pero el árbitro le dijo que en él, aunque la repe generó unas pocas dudas, y Gago inclinó la cabeza sin muy bobo sobre que el Ayun se iba a unir a las transmisiones televisivas. El Akron aguardaba, aunque fuera una emoción, y el Chicharito calvo se humectaba las comisuras de la boca. Lichnowsky le metió un empellón por la espalda al delantero que algún día brilló con el United, en una clara falta que el colegiado optó por no señalar, a diferencia de la del de la Mohicana, que sí pitó. Kevin Álvarez, que ha dejado de ser el único lateral derecho convocable de este país, le regaló la pelota al 14 de las Chivas, que no dudó en girarse y patear, cuando parecía que tocar al centro era mejor que sorprender a un Malagón bien colocado. El ex del Madrid sí ganó por los cielos, mas nadie compitió con el otro andino. Como sin querer, el pollo mandó al suelo a la bomba, pero cuando le tocó marcar a Fidalgo se volvió a regalar, y todo terminó en un derechazo de Valdés, que se fue rodando hacia la raya de fondo.
Gago y el Curro charlaban animosos afuera del campo, observados de lejos por el campeón olímpico en 2021. También desde su puesto vio la aproximación de los suyos, cuando el 10 jaló del gatillo en la sonrisa del área. El arquero local dejó rebote, pero se abalanzó a los pies de Henry para salvar y hasta conseguir saque de meta. Además de provocar el soponcio de esta fiel seguidora, Leo Sepúlveda seguramente aprendió mucho, además de tener pesadillas con los recortes del zurdo Cendejas, aunque ahora se fue muy pasado y Quiñones no pudo recentrar. El ex pupilo de Lilini alcanzó a rescatar sobre la raya, pero Cagüe la perdió de forma desastrosa y el bicampeón rojinegro salió con elegancia. El Sepúlveda original se animó a subir al ataque, mas entregó mal y dejó desemparada a su defensa, que se revolvió como pudo para arrebatar. Brizuela rogaba por una pasada que jamás sucedió, y adentro del área ninguno de los dos que hablan inglés pudo convertir. Luego llegó la más polémica de las acciones, cuando Cáceres echó las manos atrás y se interpuso en la carrera de Alvarado, quien salió muy dolido del encontronazo, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron que fuese infracción, mucho menos mano, como clamaba Gago. Ahora Fidalgo despachó al Anmoso y zorrajó la portería del Tal, que apenas rozó con las yemas de los dedos y mandó al travesaño. Como resorte se puso de pie y corrió hasta el otro palo, desviando el testarazo de Henry Martín, y alzándose como la figura del rebaño en la primera mitad. Andrés reclamaba el uso del monitor por un supuesto empujón de González, pero la petición fue archivada en el fondo del baúl. Después de un rato de intrascendencia de todos, el subcampeón con Santos quiso definir como grande, pero le faltó. Además de que se terminó su participación en la trilogía, pues salió lesionado de los isquiotibiales. Su convocatoria con la selección chilena hicieron mella de ambos, haciendo relativamente pasmoso el ocaso del duelo. A Sepúlveda no le quedó de otra que abatir a Cendejas, evitando la contra y coleccionando el tarjetón. Otra vez se regodeó Julián con su amigo Alan, que después sí le ganó, y Cagüel decidió cañonar con la derecha, reclamado por el máximo anotador del combinado mexicano. Tras un córner, Alvarado y Cáceres se volvieron a encontrar, sin consecuencias para el americanista. Un bombazo de Cendejas le dio más trabajo al Tal, que apenas se supo desviar. También le tocó poner las muñecas firmes, cuando el 33 de las Águilas se le volvió a aparecer con un giro de cuello potente, mas no colocado. Se asomaron por fin los cambios de Gago, de apellidos Gutiérrez y Marín, a cambio de Cagüel y Hernández, que nomás no se puede reestrenar. También Mozo se dio el lujo de subir a atacar, aunque su centro no fructificó. Jardine respondió con el ingreso de Chafairo y de Reyes, sacando a Cendejas y Chicote, al que le llovió de todo en su camino al banquillo. Por ahí Lignovsky y Marín se enredaron en un juego de manotazos, por lo que el Curro amonestó a los dos. De la nada llegó Reyes al ataque y se dio su capitán, que le robó el gol al neerlandés. Las Chivas toqueteaban en su mitad, sin saber cómo entrar al enemigo, y el bailoteo del Conejo Brizuela no lo solucionó, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. El muro amarillo se construyó de frente a su arco, impidiendo cualquier cosa que quisiera el rebaño, y solo un disparo del Guti medio zarandeó el alatergado desarrollo. También el ex de Feyenoord hizo recostar a Rangel, antes de que los LEDs de colores del estadio se encendieran de nuevo. El Piojo Alvarado se retorcía otra vez por una rasurada involuntaria del uruguayo, caso que por supuesto no trascendió. Hernández fungía de ayudante de Insúa, y su fiel hinchada cantaba, sabedora de que salieron con vida de este amargo pasaje. Bueno, eso más o menos, porque la América consiguió el objetivo de llegar a cuartos de final de la Conca Champions, con la mirada puesta en ganar un torneo que históricamente les pertenece, y a pesar del empate a ceros, también se afianzaron en el segundo puesto de la clasificación, con 5 jornadas por jugarse, en la búsqueda de conquistar también el bicampeonato de liga. Mientras tanto, Fernando Gago y el Club Deportivo Guadalajara cayeron hasta la 10ª posición, que pudo ser la 11ª, pero los Pumas le hicieron el favor de caer 3-0 y tener peor diferencia de goles. De 3 clásicos, las Chivas salieron con una derrota, un empate y una victoria, pero sobre todo con un dejo de acidez estomacal por las conclusiones finales. Lo que sí nos dejó en claro esta colección triádica para el recuerdo es que en México existen solo 2 clubes capaces de detener el tiempo, de calentar las cabezas y los corazones, de estar listos para seguir escribiendo los libros de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. Si en 10 años debes recordar estos 3 cotejos, ¿qué le contarías a tus hijos? ¿Piensas que las Chivas pueden competir por el título? ¿O ves más cerca el segundo de Jardine? ¿Te gustaría que se vuelvan a encontrar en liguilla? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, regálanos un enorme like. También compártelo con un amigo chivarmano o americanista radical, para que repasen todo lo que sucedió. Y si no te suscribes todavía, no sé por qué esperar tanto. Dale click al botón de allá abajo para que sigas disfrutando de todas las leyendas del fútbol mexicano.